no pasa. ¿Por qué no pasa esto acá? Aquí estoy. Bueno, hola a todos. Aquí les habla Anabel Grassi desde Montevideo, Uruguay, transmitiendo desde Constituyente 16, yo iba a decir la dirección de antes, 1467, 1481, oficina 1005. O sea, piso 10, oficina 1005. Y bueno, acá estamos para empezar otro tema. Terminamos con el libro de Biblia y vamos a empezar con otra área, otra cátedra es esta. Vamos a poner así ustedes pueden ver mejor. Muy bien. Y vamos por aquí. Tomar el sendero espiritual, estos llegan a leer bien, ¿verdad? Sí, bien. Alguien que tenga ganas de leer fuerte. Tomar el sendero espiritual es la decisión más inteligente, beneficiosa y acertada que puedes hacer en la encarnación, ya que es el camino que te lleva a Dios, siendo la solución a todos tus problemas, la paz más deseada, el amor confortante y finalmente a donde tienes que ir en la vida indefectiblemente. Hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, sientas lo que sientas, creas lo que creas, incluso si eres ateo. Dios mío. Fíjense que esto es súper importante lo que está diciendo Rubén Cedeño en esta primera diapo. ¿Qué te diré? Claro, yo creo que es toda la actividad la podemos hacer con esto. ¿Es importante tomar este camino? Sí, es importante para todos. Y fíjense lo que dice después, porque el asunto es que todos vamos a terminar en esto. Todos, incluso cuando no creamos en nada. Capaz que no es en esta encarnación, ese es el asunto. Capaz que no es necesariamente en esta encarnación que suceda eso. ¿Saben qué yo voy a hacer? Voy a hacer un cambio de pantalla acá. ¿Por qué? Porque... Sí, yo sé, pero eso puedo hacerlo acá. Y bueno, y si no les bajo y a ustedes no les va a molestar, creo yo, que les baje la cosa y después la suba de nuevo. Porque ahora voy a poner el de, esperen que ya la voy a poner acá, cámara y PowerPoint, aquí, se achicó, claro, yo no sé cómo se va a ver esto, a ver si logro, se cambió de tamaño, a ver... Creo que ahí ya se lee todo en el... No, mijito, no quiero eso. Yo creo que ahí igual se lee. A ver, vamos a ver. Transición. Necesito estirar esto un poquito acá. Bueno, no quiere venir. A ver acá. Ay, Dios. Bueno, ahí. Ahora sí, ya está. Ya lo paso y lo voy a dejar acá para no tener que andar. Transición. Y voy a bajar esto, achicar esto. Ahí. Lo voy a poner para... acá, ya. Esto se los pongo a ustedes y
voy a quedar acá. Lo que queda ellos van a seguir viendo bien. Gente, les decía, todos vamos a terminar en el camino ¿por qué? Porque es el plan divino de perfección, que todo ser humano llegue a Dios. El tema está en que vamos a seguir evolucionando, encarnando y desencarnando, y mientras nosotros no decidamos tomar la decisión de llegar a Dios, o sea, de ascender finalmente, vamos a tener que seguir aprendiendo a través de otras formas si no tomamos el camino sencillo, que es el de agarrar un sendero espiritual. ¿El sendero espiritual es solo la metafísica? No. Como decíamos, creo que lo decía la actividad pasada, ¿es uno de los más fáciles? Sí. Es uno de los más fáciles porque tiene toda la información fresquita y a la vista. El otro día Judith decía, ¿por qué eso no me lo enseñaron en otras partes? Sí, porque no es algo común que se te enseñe en forma tan clara y práctica. Estamos en este sendero, yo personalmente, porque yo encontré que me resuelve, ahí lo dice, uno al principio lo toma para resolver la vida, y a mí me sigue resolviendo la vida, pero yo ya sé que yo estoy caminando en algo más que resolver mi vida. Diga. Te aliviana la vida también. Sí, bueno, por eso, porque te la resuelve, te la aliviana por eso, te facilita el camino. Después no querés, vos querés seguir alivianando y resolviendo, querés. Claro, ese es el asunto. Uno quiere seguir aprendiendo de acá, entonces por eso uno sigue, pero eso ya es elección de cada uno, porque vamos a ir viendo las etapas de un sendero espiritual, un camino espiritual, y aunque se haga en otro lado que no sea la metafísica, las etapas por las cuales uno pasa en todos son las mismas. ¿Qué otro sendero? Bueno, pero mi amor, cuando tú entras en la Iglesia Católica, tú estás haciendo un sendero espiritual. En el judaísmo, en el Buda Dharma, son todos caminos que te llevan a reunir con Dios. En todas las, en el cristianismo. Más fuerte. En todas las iglesias cristianas también. Todas las, sí, que no solamente los católicos, los evangélicos, todas son caminos espirituales. ¿No son iguales? No son iguales. Pero bueno. Los gnósticos, los rosacruces. Todo, las filosofías de vida, las filosofías, eso, lo que decía ella, los rosacruces, los masones, todos son caminos espirituales. El asunto es que ¿El masón es un camino espiritual? eso, claro que sí, es un camino espiritual, obviamente que sí. ¿Son diferentes que los nuestros? Sí, pero bueno, es un camino que lleva a reunirse con Dios. Es muy interesante. Bueno, de hecho, el maestro Saint Germain, Bueno, es creador de la Orden Rosacruz. Sí. Pregunta. Diga. Desde mi ignorancia total. La masonería, ellos no son libre pensadores, no se definen así. Capaz que estoy. No, bueno. A ver, pero nosotros también somos libres pensadores, ¿no? Si vamos al caso. Nosotros somos libres pensadores, nadie nos obliga a pensar nada. En ese sentido, pero ellos también tienen sus reglas, tienen sus... El maestro Saint Germain también es como fundador de la masonería. Él tuvo que ver en la masonería. O sea, no podemos desconocer que esos son caminos espirituales. Los rosacruces los gnósticos, todos esos son caminos espirituales. Eso estoy hablando de los caminos serios, Sí. Porque hay otros caminos que no son tan serios. Pero bueno, los caminos serios, ese dicho de
que todo el camino lleva a Roma, eso tiene un sentido en esto también. No vayas a pisar. Ay, está bien. Bien. Está bien. Vamos acá. ¿Viste que la hora de comienzo es a las 18? ¿Viste? Sabía, sí. Bien. Muy bien. Sí. Bueno. Ahora, nosotros empezamos por allí. Nosotros comenzamos a estudiar la metafísica como una enseñanza de autoayuda. ¿Qué quiere decir de autoayuda? A ver, ¿qué les parece a ustedes qué quiere decir de autoayuda? Para ayudarnos a nosotros mismos. Para ayudarnos a nosotros mismos. ¿Para solucionar qué cosas? Nuestra vida, nuestros problemas. ¿Qué problemas? La prosperidad. El tener el dinero, la pareja, la salud, la paz, la armonía. Todo eso, uno empieza a estudiar la metafísica. Es la metafísica porque lo puso así Rubén, ¿no? Pero uno empieza a estudiar esta enseñanza justamente porque anda con algún problema. El otro día hablábamos que es difícil que alguien que esté muy bien, que esté demasiado bien, que esté en una piscina tomando alcohol y con los billetes así que le sobran y con mucha salud y con mucha cosa, busque a Dios, porque está entretenido, está distraído, dijera este hombre que cantaba, ¿cómo se llamaba? No, bueno, no importa, pero ya me voy a acordar. Que decía, no estamos tristes, estamos distraídos porque no estamos apreciando la vida. Bueno, estos están tan distraídos apreciando la pileta, el sol, la salud, el dinero y yo qué sé, que no tienen necesidad de buscar para afuera. Alberto Cortés. Gracias. No, tampoco, no fue Alberto, no es Alberto Cortés. Sí. Bueno, no importa. Un encanto de persona. Divino. Bueno, nada, el asunto es, no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar en ese paso de solucionar cosas. O de solucionar cosas y como solucionamos las cosas dejamos el camino. Eso pasa y no saben cuánto. Gente que llega a la enseñanza, que además, miren, siempre con Alicia nos decimos, con las dos Alicias y con la gente que tiene más tiempo dentro de la enseñanza, cuando viene alguien diciendo porque esto me encanta, porque aquí encontré mi camino, porque yo de acá no salgo nunca más, es el primero en salir. Sí, señor. Y conocemos muchos. El que encuentra el camino de verdad, lo empieza a hacer para adentro. Exacto. Y no empieza a decir, sí, empieza la gente a ver que está haciendo los cambios. Y la gente de alrededor puede decirle, che, ¿qué estás haciendo? Pero no porque esté haciendo alarde de lo que está haciendo. La persona que está haciendo realmente un camino no hace alarde de lo que está haciendo, porque lo está haciendo a conciencia, está yendo para adentro. Es que el sendero en realidad es para adentro. Yo les puse esa puerta está en nuestro país. ¿Alguien sabe dónde está eso? No es alto. No. En Colonia, no sé, Eso está en el Cerro de las Ánimas. En el Cerro de las Ánimas. Ahí. Eso es... No, Maldonado. No. Sí, Maldonado. Sí, Maldonado, sí. Pero esto está cerca de Minas. La Valleja, por eso. Esto es La Valleja para mí más que Maldonado. Bueno, no sé cuánto hace porque yo tampoco la conocía. Hay algunas otras en otros lugares. Sí.
Sí, se abre a todo lo que es el Valle de las Ánimas, la Sierra de las Ánimas, todo eso es allí. Eso es en Maldonado. No importa. Bueno, no importa, Bueno, mi amor. no me usas. Sí, es que vamos a salir en ómnibus a buscar la puerta. Gente, esa puerta abre a un sendero. Es la primera puerta que se nos abre, pero que no se nos abre físicamente en ningún lugar. Sí se nos abre la puerta de un salón, pero a veces vamos a lugares donde ni siquiera tenemos puerta para entrar. Y allí entramos y nos damos cuenta de que eso era lo que andábamos buscando. Y ahí nosotros encontramos la respuesta a nuestras dudas. O la respuesta es como empezamos a leer los libros y empezamos a darnos cuenta que allí es como que concuerda lo que nosotros pensábamos de antes, que no, a veces ni sabemos de dónde lo aprendimos, pero concuerda con eso. Entonces esa es la primera puerta, pero ese sendero está lleno de puertas que se nos van abriendo y que nos van dando lugar a caminos nuevos, a aprendizajes nuevos, a cosas nuevas, y cada vez nos vamos adentrando en lo que es la enseñanza. Si lo hacemos a conciencia y no para afuera. Si andamos, sí, diga. Fox dice que las puertas del alma se abren para adentro. Sí, claro. ¿Por qué? Pero eso tiene un sentido en lo que dice Met Fox, porque nosotros no podemos empujar para abrir esas puertas. Eso es lo que quiere decir Met Fox. Bueno, vamos acá. El sendero es una palabra metafórica, obviamente. Nosotros la usamos mucho, por ejemplo, uno dice, bueno, sí, yo me metí en el sendero, el camino de la psicología, yo me metí en el camino de la odontología, yo me metí en la política, en el camino de la política, pero no es que hay un camino de eso, es el aprendizaje que uno va haciendo a lo largo del tiempo que uno camina. Por eso es que se le dice un sendero, pero como tal no existen ni puertas ni existe tal sendero. Miren allí el senderito para abajo, se las puse en otro enfoque porque se ve el sendero. No era sola una ventana así al vacío, es una ventana que da a un sendero, una ventana, una puerta. Y este sendero espiritual, como dice por allí, tiene 1000 formas de transitarse. Como hablábamos recién, en diferentes lugares uno puede hacer este camino. Pero aunque uno elija el camino que sea, en todos se cumplen determinadas etapas. Y esas etapas son, primero, la búsqueda. ¿Cuál es la etapa de la búsqueda? Es una de las más lindas. La etapa de la búsqueda es la etapa en la cual uno anda buscando algo para resolver los problemas. Y entonces se mete, pero miren, es una etapa en la cual uno anda en gemoterapia, anda en musicoterapia, en reiki, en yoga. Aromaterapia, se mete, va a las brujas, al tarot, porque cree, por eso, porque uno empieza en esa búsqueda de ver cómo va a resolver las situaciones. Eso no es concretamente nada de eso, es un camino espiritual, eso que estamos hablando recién, ¿no? No son caminos verdaderos de búsqueda, ¿no? Para que nos resuelvan de afuera las situaciones, que eso es el tarot, la bola de cristal, la borra del café, pero está dentro de la búsqueda.
Y es una etapa divertida. Uno empieza a conversar con las amigas. En general los hombres no hablan tanto de eso, pero che, ¿sabés que fui a tal lugar? Y yo qué sé, bueno. Pero cuando... Y aprender a meditar, por ejemplo. Digo, yo empecé con eso. Sí, también. Hay gente que... Yo no sabía meditar, aprendí acá a meditar. Bueno, pero hay lugares donde... Sí, hay lugares donde te... venden la imagen de una meditación que en definitiva después te das cuenta que no es la meditación real que debes hacer para buscarte a ti mismo, para conocerte a ti mismo. Siempre buscando para afuera. Claro. Pero en algún momento uno encuentra algo que le parece lindo. Uno vibra con eso. Uno se encuentra. Que te cuadra. Sí, te cuadra con todo. Y eso fue lo que yo creo que les pasó a ustedes como me pasó a mí. Cuando yo empecé a leer los libros pues yo empecé por Connie Méndez, a leer los libros del 4 en 1. Un enamoramiento. Ahí está, que querés leer más, si querés poner en práctica y ver cómo solucionás, porque uno entiende que por ahí es el camino, y eso me llevó a buscar a Rubén Cedeño y a Emmett Fox. Primero Emmett Fox, yo entré también después Emmett Fox, porque yo sabía que Emmett Fox había sido el maestro de Connie. Un día encontré que daban a la vuelta de mi casa una conferencia, era de metafísica, una conferencia allí en el Lion d'Or, una conferencia de Emmett Fox. Y ahí me metí con mi hermana, nos metimos las dos. Y yo, la verdad, yo ahí encontré mi camino. Mi hermana sigue buscando, ella todavía, porque ella investiga, profundiza, ella va para adentro. Yo encontré que ahí estaba mi camino. Y ahí encontré a varios de los facilitadores, Mimi incluso estaba allí, pero estaba Mimi y estaba Marilyn. Y yo primero empecé con Marilyn, después empecé con Mimi, cuando me empecé a comprometer con la enseñanza. Porque ahí te haces un estudiante espiritual formal. ¿Qué es un estudiante espiritual? La mayor parte de ustedes son espirituales, estudiantes espirituales formales. ¿Por qué? Porque vienen todas las semanas, porque se ocupan de leer y estudiar, digamos que sí, yo quiero creer que sí, se ocupan de practicar, porque no puede quedarse en eso, tienen que practicar, ¿verdad? Y se sigue caminando y uno cada vez se empieza a meter más adentro. Ese es el camino que yo hice con Marilyn. Era una estudiante formal, de hecho las clases se daban en mi casa, o sea que no podía escaparme, eran siempre en casa. Y un día Marilyn queda embarazada y me dice, ¿qué te parece si asumís el grupo vos? Y yo dije, vos estás loca de remate, yo ya no puedo con mi vida, tengo 1000 cosas para hacer, ¿a vos te parece que yo voy a asumir? Me acosté diciendo que no. Al día siguiente la llamé y le dije, ¿sabés que sí, Marilyn? Voy a hacerlo. Y asumí el grupo en mi casa, mientras ella tenía su bebé y todo eso, asumí y seguí dando y después seguí. Y un día me dice, ¿qué te parece si empezás a ir a lo de Mimi? Que Mimi era facilitadora de facilitadores. Y dije, vos estás rayada. No puedo hacer esa etapa yo, porque ya tengo que estudiar para el consultorio, tengo que estudiar para la facultad, tengo que estudiar para dar las clases acá. ¿Qué me voy a meter a un...? Me acosté diciendo que no. Diciendo que sí. Me desperté diciendo que sí. Y allí empecé a ir a lo de Mimi. Y empecé a conocer un montón de gente allí y empezamos a trabajar juntos. Casi ninguno. ¿Eh? Que no quedamos casi ninguno de esa época. No, todavía quedamos. Bueno, y entonces
Mimi un día le llega un aviso de que necesitan un facilitador en Minas. Necesitan un facilitador en Tacuarembó, en Paso de los Toros. Y me ofrece. Y yo dije, ay, Mimi, no, ya esto es el colmo. Me acosté diciendo que no. ¿Y qué me desperté diciendo? Que sí. Y ahí pasé de estudiante espiritual formal a, que sigo siéndolo, porque uno sigue siendo el estudiante espiritual formal, a un discípulo comprometido con la enseñanza. Porque ya ahí hay que empezar a ocuparse de un montón de cosas. Uno allí viene el facilitador que coordina todo, que es Rubén Cedeño, ¿verdad? Y uno está trabajando para la venida de ese facilitador. Y se necesita, en la escuela se necesita algún facilitador porque alguien falta, y uno está allí para ayudar y para colaborar, se necesita para la librería, se necesita, y uno se empieza a comprometer, uno se empieza a involucrar con el trabajo de la enseñanza. Y estamos por allí, y todos hacemos un poquito. No, y me río porque uno se da cuenta, empieza a darse cuenta de lo importante que es esta enseñanza para uno. Para la vida de uno, le cambia la vida. Inclusive, obviamente, como todos los que todos tenemos familia o conocidos y todo, estás loca, vas a pasar el 1 de mayo, trabajando, vas a irte a fin de año a un viaje. No vas a estar en mi cumpleaños, dicen los hijos. Yo falté el cumpleaños de mi nene. Yo también, hasta el día de hoy. Bueno, y así uno empieza a hacerse responsable, y ahí es cuando uno, aunque no se dé cuenta, los maestros te empiezan a observar. No es que tengamos ningún contacto con los maestros, ni piensen que yo veo a nadie, porque yo no veo a nadie. A mí no me visitan ni tengo el WhatsApp. No, yo tampoco, nadie me escribe por WhatsApp, ni por mail, ni por ninguna vía, nadie. Pero los maestros empiezan a ver cómo te comportás con los discípulos, cómo te comportás dentro de la enseñanza, cómo te comportás con el facilitador, cómo empiezan a observarte, y ahí estás en una etapa de probacionismo. Y si uno sigue en ese camino, podría llegar en algún momento, en esta encarnación, en la siguiente, no sé cuándo, pero puede llegar al sendero de las iniciaciones. Aunque más de alguna vez a uno le ponen iniciaciones. Las iniciaciones son como especies de pruebas que te ponen para ver cómo reaccionás. Pero nadie te viene a decir, mirá que mañana tenés prueba de... Tenés que estudiar, porque son pruebas de la vida. Claro. Son cosas de a ver qué elegís, si la enseñanza primero u otras cosas primero. Si ya te diste cuenta que eso es lo primordial en tu vida. Y bueno, y hacia ahí vamos caminando todos. Claro, forma parte también nuestra relación con el facilitador, con el grupo, todo eso es observado. Es todo cuenta. Todo cuenta. Y no solamente lo que hablamos, hasta lo que pensamos. Hay que tener cuidado, porque hasta lo que pensamos se tiene en cuenta. En la búsqueda, esto ya lo expliqué, pero generalmente se critican las diferentes formas. ¿Por qué? Porque en la búsqueda uno anda diciendo, ay, porque estos son unos tarados, los demás allá, no sé, estos no, viven gritando, viven haciendo cosas, viven criticando lo que hacen en los otros caminos. Otros se les da por decir, ay, yo
ando en todo porque yo soy ecléctica y yo pertenezco a todos los grupos, yo soy abierta de corazón, formo parte. Y eso no hay que criticar, pero eso no quiere decir que uno no observe cuál es el mejor camino para uno. Incluso allí uno está en la búsqueda, uno puede ir a diferentes facilitadores a ver cuál te encaja mejor. Hay veces que eso pasa. Hay gente que pasa por diferentes facilitadores hasta que encuentra esa persona. No es lo recomendable, no es lo recomendable. Lo recomendable es en el primer camino que vos te encontraste, allí quedarte. ¿Por qué? Porque el facilitador es un ser humano. Es un ser humano. No es un maestro ascendido. Tiene defectos, tiene cosas que te pueden caer bien y cosas que no te pueden caer más o menos. Pero hay que aprender a ver el bien en eso. Por supuesto que si vos ves que el facilitador es un estafador, que anda robando, como muchos, porque lamentablemente también eso se da. Estafadores, ladrones, gente que quiere vivir del alumnado, que le piden plata a los alumnos para viajar, por ejemplo. Plagiar libros. Si uno está viendo eso, bueno, uno puede empezar... Sí, y puede salir corriendo. Puede, porque ese en realidad te equivocaste al elegir el facilitador. Y puede buscar otro que le cuadre mejor. Pero lo que uno tiene que darse cuenta que cuando uno está en la búsqueda, uno no es probacionista, o sea, nadie está, porque a veces uno se confunde, ¿no? No es probacionista, no es discípulo de ningún maestro. Ninguno de nosotros somos discípulos de ningún maestro, que nos gusten las enseñanzas del maestro Saint Germain, del maestro Kuthumi, del maestro Joalkul. Genial. Pero maestro es otra cosa y lo vamos a hablar. Y mucho menos es un iniciado. Pero algunos de los que reciben estas informaciones se confunden con esas cosas. En la búsqueda se es propenso a la traición. O sea, mucha gente que está en la búsqueda es propensa a dejar al facilitador porque se le antojó, no porque encontró que había cosas que no le cuadraban o sintió que había algo que no estaba bien, ¿sí? No, es irse por irse, o es la traición de andar hablando mal del facilitador. Eso se hace en la etapa de la búsqueda. Una vez que uno entra al sendero, eso difícilmente se haga. Y si no, uno tiene que replantearse cosas. Si lo hace, hay que replantearse cosas. Bueno, lo que les decía, uno no puede creer, a ver, que porque el facilitador diga malas palabras, por ejemplo, o porque se enoje, o porque te llame la atención. O porque te llame la atención. Pero bueno, el que te llame la atención ya... La gente lo que te dice es, tiene un carácter espantoso porque no tiene por qué hablarme así. Y es cierto, uno lo que tiene que hacer en esos momentos es ver lo que te están diciendo y ver qué estás haciendo mal. Si el otro tiene razón, pero ser sincero, porque hay veces que uno se justifica, no, pero yo lo que pasa es que, mirá, si vos hubieras dicho, lo que pasa es que yo tenía que pasar por delante del
foco, del proyector, yo qué sé qué fue que pasaste. Yo tenía que pasar, ¿qué voy a hacer? Estaba delante de una cámara, ¿te das cuenta? Arre- Tapaba a los que estaban filmando. Ahí está. Bueno, y se llevó un rezongo, Bueno, pero acá estoy. un rezongo, señor. Si uno se pone a justificarse, Tenía razón. claro, tenía razón, estaba tapando la cámara, ¿qué va a hacer? Y va a quedar mal la grabación. Bueno, el facilitador que tenemos es un ser humano. ¿Tiene defectos? Sí. ¿Fue formado de determinada manera? Y sí. Y bueno, ¿lo aceptamos así como es o nos vamos? Esto ya está. Bueno, sí. Lo que dice, hay que vivir, la búsqueda hay que vivirla y hay que buscar de verdad. Hay que vivirla esa búsqueda. ¿Por qué? Porque si uno no busca, a no ser que sientas cuando entras que ese ya es tu llamado y ya entraste y ya. Pero si no, ¿vieron como el que se casa muy jovencito y no probó novios y no sé qué? Y que después se queda con aquello de mi primer marido y yo no probé otras cosas. Bueno, eso pasa también. Pasa con el facilitador. Hay gente que no, que conoce a su primer marido y ese es el amor de su vida y se terminó todo el asunto. Pero hay gente que no, porque siente que le falta. Bueno, eso pasa en la enseñanza también. Entonces hay que vivirla la etapa de la búsqueda hasta que uno encuentra realmente a conciencia que está donde tiene que estar. En todo camino siempre vivenciamos 3 joyas o el camino está formado por esas 3 joyas. Y 3 joyas que después que las encontramos, tenemos que valorarlas como tales. Esas joyas son el maestro, la enseñanza y el grupo. Cuando se aman, se cuidan, se respetan y se tienen presentes las 3 joyas, ellas te van a llevar a feliz término. Cuando tú valorás a tu maestro, lo reconoces como un maestro, lo reconoces y no es que te enojas con tu maestro por las observaciones que te hace o por las decisiones que toma y hay que tener cuidado con eso porque si no, uno, ¿qué está haciendo con ese maestro? El grupo es el lugar de aprendizaje de la práctica de todas las enseñanzas. Es el grupo donde uno aprende a amar a los compañeros, a cuidar del otro, a tolerar las diferencias, porque con el maestro también. Sí. Uno tolera, empieza a aprender a tolerar cosas, pero con el grupo, fíjate fulana. Y en ese fíjate fulana hay división. Y en esa división empieza la separación y es el caminito del odio. Sí, es la otra polaridad. Son la otra polaridad infiltrándose en un grupo que es armónico, como los matrimonios. No hay nada perfecto. No hay nada perfecto. Sobre todo para los reincidentes, mira. No hay nada perfecto, pero uno aprende la tolerancia, aprende a amar hasta los defectos y a veces uno aprende a amar hasta el defecto del otro. Y extraña cuando no está esa persona que hace lo que a uno, bueno, en principio no le gustaba mucho. Yo qué sé.
Ellas te llevan a feliz término por todo el sendero espiritual, haciéndote disfrutar de las maravillas y beneficios que siempre dan. El tener al maestro, el tener al grupo y el tener la enseñanza nos dan un refugio. Por eso es que también se le llaman los 3 refugios. Uno, cuando está con una situación problemática, tiene que buscar refugiarse en los 3 refugios. Capaz que en lo primero es en un libro y en la enseñanza que te da el libro, pero si ahí no encontraste toda la solución, buscar la colaboración primero del facilitador o el maestro y después de el grupo. Digo esto en este orden porque siempre Rubén hace una acotación que a mí me llama la atención. Rubén escuchó todas las clases de Connie Méndez. Jamás le preguntó cómo resolver un problema. Si en algún momento Connie o Katiuska, que era su vamos a ver, la que lo formó en lo más básico, Connie como que le daba algo más arriba, se acercaban, era para decirle, ¿por qué no haces esto? El caso es en que Rubén viene con que había perdido en el examen de francés en el liceo, y que reprobaba, y Katiuska lo para en seco y le dice: usa la llama violeta. Pero no fue que él fue a decirle: ¿qué hago? Perdí, nunca. Fue ella que, al ver que él estaba en esa situación, como maestra, se acercó a él y le dijo: agarrá por tal camino. Y eso es lo que hace el facilitador. Eso es lo que tiene que hacer el maestro. Y lo que se diferencia del maestro de primer nivel, el que da pilares, y el facilitador común, de lo que es el maestro que se dedica a ayudarte a caminar y que te va diciendo, te guste o no te guste, por acá estás equivocado, mirá que vas a hacer mal, mirá que no estás tomando el camino adecuado. Connie lo hizo con él, lo hizo con Katiuska muchas veces, porque era la maestra, era la que estaba al lado de ellos ayudándolos a caminar. Ya era un pasito más, dejó de ser facilitadora solamente para ser maestra. Se les llama así, dice, porque son algo que es muy importante. Como les decía, son el refugio, son donde uno encuentra apoyo. Bajo ninguna excusa descuidarlas. Uno no debe descuidar ni al facilitador, ni a la enseñanza, ni al grupo. Y yo acá me metería a preguntarles: ¿cómo se cuida a la enseñanza? ¿Cómo les parece que se cuida a la enseñanza? ¿O cómo se descuida? Lo que quieran contarme. ¿Ninguno se le ocurre? Asistiendo. Se cuida asistiendo. Eso es una de las formas, ¿sí? El maestro, bien. El maestro siguiendo. Esperá. los pasos. Esperá. Estamos hablando de la enseñanza. ¿Cómo se descuida o se cuida a la enseñanza? Y entonces vamos a armar la frase entera, Marta. Se cuida la enseñanza asistiendo a las actividades. Muy bien. ¿Qué otra forma les parece? Se cuida la enseñanza siendo veraz en cómo la llevas a la práctica, cómo resolvés cada uno de tus inquietudes, situaciones. Exacto, aplicándola correctamente. Porque ahí el facilitador puede ver si lo estás aplicando. De hecho, esa es la evaluación del facilitador. Ver cómo tú estás aplicando. Si el facilitador ve
que vos vivís hablando negatividades, entrás al salón diciendo todas las cosas que te pasaron en el camino, que te llovió, que el ómnibus no te paró, que no sé, todo lo que... Vos allí ya evaluás que ese estudiante no está aplicando la enseñanza como tiene que aplicarla. Porque si no, no estaría diciendo eso. ¿Cómo se cuida al grupo? Tratándolos bien. Se cuida al grupo Tratando bien a los y las compañeras. tratando bien a los y las compañeras. ¿Qué otra forma hay? Amor también. ¿Qué? Y darle amor. ¿Cómo se les da amor? Porque vos decís el amor y... Si Mira, necesita un apoyo, le das tu amor, Con tu experiencia, quizás en una situación similar, poder brindar sí, el apoyo así. sí, muy bien. Saludando correctamente. Saludando, dijiste. Correctamente. Correctamente, con amor, con cariño. con cariño, sí. Exacto. Y tratarla con mucho respeto. Si hay alguien que está enfermo, Sí. decretar por esa persona, ayudarlo, llamarlo por teléfono, no dejarlo solo. Saliendo a comer. Compartir una Compartiendo la comida en el grupo, compartiendo comida en el grupo. Pero, hay un pero ahí. Porque ahora les iba a preguntar cómo se cuida al facilitador. ¿Cómo les parece a ustedes que se cuida al facilitador? Porque, y ahí vamos a hablar de lo que vos dijiste. Bueno, para cuidar al facilitador, lo primero es ocuparte de ese facilitador, ¿no? Digo, si necesita el agua para dar su actividad, si necesita ayudarlo a organizar el salón, si sabemos que está con alguna apariencia, ver cómo darle una mano a al facilitador. Estar pendiente, sabiendo de que capaz que está con mucho trabajo, cómo le podemos solucionar, o sea, qué actitud proactiva puedo hacer yo para ir solucionando esa inquietud. Es más, anticiparme a anticiparse. También está en no poner obstáculos, ¿no? Porque hay veces que uno queriendo